ya listos en nuestro segmento Aprendiendo de COVID y gracias a nuestro auspiciante Inmunotex, que tiene, por supuesto, las mascarillas que usted necesita en esta temporada de pandemia, que tenemos que estar muy bien protegidos. Y estamos saludando ya con el doctor Alexis Pérez, quien es nuestro asesor en tema de pues esta pandemia, en este problema que estamos teniendo, y para responder sobre todo a ustedes como ciudadanos. Una vez más, doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Mari. Hoy entramos en el día 87 de la... Día 87. Sí, de la epidemia aquí en nuestra provincia. Wow, estamos ya a cortitos en los 90 días y los 3 meses. Ya estamos cerca ya de los 3 meses ya. Y seguimos subiendo. Y seguimos subiendo. Veamos precisamente, doctor, porque usted nos ha traído estos indicadores que es interesante conocer cómo sigue subiendo la curva nuestra, que no es que sea plana, sino más bien sigue para arriba. Sí, bueno, ahí traemos las gráficas. No sé si la podemos compartir ya. Vamos a colocarla, por favor, y decirles a nuestros amigos televidentes que usted puede preguntarle a nuestro especialista a través del 275-5555 o también al 099-095-2005. Tenemos estas gráficas, doctor. Aquí está. Bueno, ahí vemos la tasa de tendencia acumulada, la devolución de casos. Vemos que seguimos subiendo, estamos por encima de la línea de tendencia. Okay, estamos por encima de la línea roja, vean la evolución hacia arriba de casos. Y vamos a veces hasta sobre, ¿no? Nos sí, subimos mucho. Estamos sobre la línea de tendencia. Vamos con la siguiente imagen, por favor, y ya estamos en el día 87, nos dice el doctor, desde que se dio el primer caso. Vamos, aquí está, doctor. Bueno, ahí vemos que recibimos ayer, actualizamos un grupo de muestras, más de 200 muestras se actualizaron ayer. Esto está hasta el día 15, pero todavía nos faltan más de 490 muestras por llegar al MARI. O sea, estos datos todavía están pendientes la primera quincena de junio porque nos faltan más de 400 muestras. Incluso todavía no están llegando muestras de mayo, de finales de mayo. Ustedes saben en la dificultad que hay con la llegada de las muestras. Entonces vemos que tenemos ahí dos picos importantes por encima de la línea de tendencia. Uno lo tuvimos el día 8, el otro lo estamos teniendo alrededor del día 12. Entonces, recuerden que cada vez que hay un pico, que hay una elevación, eso habla de que hay un periodo nuevo de incubación. Cada pico representa periodos de incubaciones, entonces ustedes cuenten siempre 14 días hacia adelante. Cuando hay un pico, 14 días después, otra vez va a tener otro pico. No, vamos a tener la enfermedad ya por 14 días más. O sea, todavía vamos a seguir subiendo casos por 14 días más. La gente se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar a la meseta? ¿Cuándo vamos a empezar a disminuir los casos? Bueno, mientras tengamos un pico, son 14 días más y no sabemos cuándo vamos a llegar a la meseta primeramente, ¿no? Oye, pero bien complicada la más situación. Elevado que hemos visto allí es finales de la semana del 18, puede ser como el 20 aproximadamente, que tenemos un pico muy alto. Sí, 20 de mayo. Sí, la curva se ven que es una curva propagada. La mayoría de casos los tuvimos en mayo, cuando estábamos todavía en semáforo, estábamos aproximadamente entre el 15 y el 25 de mayo, tuvimos, estando en semáforo rojo, la mayoría de los casos. Entonces, ahora que pasamos a amarillo, debemos tener más casos. Son las proyecciones que nos están dando todos los modelos matemáticos que estamos aplicando. Si se fijan, a principios de mayo teníamos, si se fijan ahí en la gráfica, teníamos menos casos que a principios de junio. O sea, claro, siempre se compara un periodo parecido. En la primera semana de mayo teníamos menos casos que en la primera semana de junio. Por lo tanto, junio va a ser un mes más complicado, de más casos. Vamos con la siguiente gráfica, por favor, compañeros. Ese es el tema, ya aprendieron un poco el tema ya esta gráfica ustedes lo conocen, estas son las muestras, el porcentaje, la relación entre muestras positivas y muestras negativas. Ahí ya como llegaron más muestras, tuvimos más de 200 muestras nuevas a nuestra base de datos, vean cómo bajamos, estábamos el 80% positivo, ahora bajamos un 60%. Pero recuérdense, o sea, ya al incorporarse nuevas muestras, ya empezó a bajar el porcentaje y tenemos un 40% negativo y un 60% positivo. Eso pero decir, recuérdense... doctor, es que antes, por ejemplo, le tomaban básicamente la prueba a toda la gente que tenía síntomas. Si tengo más pruebas, voy a territorio, están saliendo a territorio y le están tomando a varias personas, ya no solamente los que tienen se le está tomando a todos los que tienen síntomas. Okay. O sea, a todos los que tienen sintomatología de COVID se le toma la muestra, pero hay algunos contactos de alto riesgo, como explicamos, esos contactos de alto riesgo también se le está tomando la muestra.
sea, lo que al contacto de alto riesgo se le toma la muestra al quinto día, entre el quinto y el séptimo día de contacto. Okay. Recuérdense que esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días, pero como promedio de 5 a 7 días. Y es ahí donde se le toma la muestra al contacto de alto riesgo del caso positivo. Vamos al último cuadro, que este está interesantísimo, doctor. Recuérdese que siempre en el porcentaje de muestras tenemos que, para decir que estamos mejorando, tenemos que por 2 semanas consecutivas estar por debajo de 5 en muestras positivas y estamos en 60. O sea, todavía estamos... 5%. Sí, el es decir, 5%. de todas las pruebas que tomemos... De todas las muestras que haga, el 5% me sacan positivas. Y eso tengo que mantenerlo por 2 semanas. Entonces ahí ya yo estoy ya empezando a controlar mi epidemia. Wow, todavía nos falta el 60, imagine usted. Vamos con la predicción matemática de la evolución de la epidemia. Aquí tenemos esta imagen que es muy interesante. Este es un gráfico muy interesante, lo incorporamos hoy, Mari. Este gráfico es con ayuda del expuesto mando unificado, con los matemáticos y los informáticos que están allí. Es el modelo CIR, o sea, es un modelo básico en epidemiología, es un modelo básico, pero es el que más se usa en pronóstico. Y es un modelo matemático muy usado en epidemiología, lo están utilizando todos los países. Nosotros lo incorporamos a nuestra provincia. El modelo CIR lo que me da, o sea, es susceptible, infectado y recuperado, lo que quiere decir las letras CIR. Pero esto lo que me da es un pronóstico, o sea, de lo que puede pasar si yo no hago bien las cosas y hasta dónde yo puedo interferir, ¿no?, con las acciones para disminuir lo que me puede pasar en esta epidemia. Si ustedes ven, si revisan la primera línea, la línea azul, son los casos contagiados. O sea, todos los casos contagiados. Ese modelo nos está diciendo que nosotros ven como seguimos subiendo, lo empezamos a tomar de junio, a principios de junio, y debemos, por pronósticos matemáticos, alcanzar el pico en Santo Domingo el 6 de agosto. Se está en esa fecha, los primeros días de agosto, específicamente el 6 de agosto. Estamos teniendo un pronóstico de casi 4.000 casos para el 6 de agosto. Ok, y todavía nos falta lo que resta de junio, todo julio y posiblemente hasta agosto para que pensemos en que puede cambiar. Sí, nosotros ya estamos reportando casi 1.400 casos, entonces estamos hablando de 4.000 en lo que nos queda de junio, julio y ya empezando agosto. ¿Qué es esa línea roja, doctor? La segunda línea. La azul nos dice hasta junio. La roja, ¿qué representa? Bueno, ya vean que la azul da el pico, cuando debemos estar a principios de agosto, específicamente el 6 de agosto. La otra línea, la línea roja, nos da los casos recuperados. O sea, nos dice que se están recuperando, se van a recuperar más casos. Ahí lo vamos a explicar en la tabla que vemos debajo. Se van a recuperar más del 90% de los casos. Entonces, eso es lo que nos dice, es una buena noticia, la mayoría de los casos se van a recuperar. Y abajo la línea roja, la más pequeñita que ustedes ven, es la más pequeñita, pero es lo de casos fallecidos. Ahí estamos hablando que igual que sobre mitad, principio, finales de julio, mitad de agosto, vamos a tener el mayor número de fallecidos. Ese modelo está dando que podemos llegar en agosto a 700 fallecidos. Nosotros todavía no hemos llegado a 200. Recuérdense que es un modelo matemático, es un pronóstico y nosotros tenemos que actuar para que ese pronóstico, o sea, no se cumpla. Pero los pronósticos sí, Mari, están diciendo que un porcentaje muy alto de la población se puede contagiar. Esos son datos. Nosotros después vamos a explicar otra gráfica, no las traemos hoy, en estos días vamos a poner la gráfica ya de población para que vean que en un momento determinado todos podemos contagiando a la mayoría. Estamos hablando de un porcentaje bien alto de la población. Y ahí tenemos si ven la grafiquita que está debajo. Duración media de la enfermedad, 15, dice. Sí, eso es el promedio que dura la enfermedad. La gente está preguntando, ¿cuánto dura esto? 15 días. 15 días. O sea, nuestro modelo pronóstico matemático nos dice que tú te enfermas y estás 15 días con la enfermedad. Perfecto. Si miramos abajo... Tasa diaria de interacción. La tasa diaria de interacción, eso nos dice con cuántos pacientes tú puedes interactuar, pacientes confirmados. O sea, tú sales y te puedes en un momento del día, puedes chocar con 2 pacientes. Con 2 pacientes diarios. Sí, con 2 pacientes que estén confirmados y tú no los conoces. Ok, y esa persona puede ser que no esté protegida en ese momento, se bajó para saludar o para comer y justo ese rato yo también pasé sin mascarilla. O sea, tengo 2 posibilidades al día de contactar con casos positivos y si violas las normas de bioseguridad, no te lavas las manos, no usas la mascarilla, no mantienes el distanciamiento, el contacto físico más de 2 metros, entonces la probabilidad tuya de contagio aumenta. Ahí, hablando de probabilidad de contagio, vean la probabilidad que tenemos con pronóstico del 8%. Se nos está diciendo que tengo una probabilidad de contagio del 8% de contagiarme cuando yo saque. Entonces, ahí sí puedo actuar. O sea, de los indicadores, en el promedio de días no puedo actuar, en la interacción tampoco, porque yo no conozco con quién interactúo.
pero en la probabilidad de contagio sí. O sea, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir bajando ese 8%. ¿Cómo? Con las medidas que conozco. El contacto físico, más de 2 metros, no estar en espacios cerrados, cuando esté en lugares cerrados, abrir las ventanas, que haya mucha ventilación, no permanecer mucho tiempo, la variable tiempo es importante. O sea, cuando yo estoy en un espacio cerrado más de 15 minutos, es un dato importante, por eso hay que estar poco tiempo en los espacios cerrados y que sea necesario que yo esté ahí, ¿no? Entonces, lo otro, mucho aumentar el uso de la mascarilla y la higiene de manos. Número uno, higiene de manos, siempre decimos. Entonces, ahí en esa probabilidad podemos trabajar. Si nosotros disminuimos ese 8%, nosotros puede ser que no alcancemos estos pronósticos que estamos dando. Recordando, son pronósticos. Pronósticos. Tasa de recuperación 91%. 91%, o sea, el 91% se va a recuperar y ahora la letalidad, o sea, tenemos que el 9% va a fallecer de los que están ahora en nuestras unidades de hospitales y nuestras unidades de cuidados intensivos. Claro, la tasa de letalidad debe ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque todavía nos faltan muchos casos que no me he encontrado. De ahí, uno de los objetivos de hacer pruebas de anticuerpos. De los objetivos tan importantes de las pruebas de anticuerpos está mejorar las tasas. Y una de las tasas que se mejora y que de verdad tú conoces la realidad es la tasa de letalidad de esta enfermedad. A medida que tú aumentes el denominador, con más casos que tú vayas encontrando y con más pruebas que vayas realizando, las tasas bajan. Las tasas están bajando. O sea, se dice que era la décima parte menos que lo que se esperaba, ¿no? Estamos esperando una tasa entre un 1 o 2% de letalidad. Si disminuimos eso, podemos tener una tasa por debajo del 0,5. Al final, cuando se conozcan todos los casos en el estudio de seroprevalencia que queremos hacer. Doctor, sobre este tema que usted acaba de hablar, Mónica Falcones nos escribe y nos dice, ¿a qué se debe la tasa de mortalidad que es alta? Ya les decía, la tasa de mortalidad, letalidad del virus, es todos los pacientes en el numerador, todos los que fallecen, y en el denominador, todos los contagiados que yo conozco hasta ahora. Hasta ahora estoy conociendo casi 1.400 contagiados. De ahí ese sería mi denominador. Cuando yo aumente el número de búsqueda de casos, testeo, que es uno de los objetivos de las pruebas de anticuerpos, encontrar la realidad de mi población que está infectada, eso va a aumentar el denominador de casos contagiados y las tasas van a bajar y nos vamos a poner al comportamiento mundial, que están por debajo de un 2%. Ya les decía, se está viendo tasas ya más bajas que lo que se previó al principio en este virus. Es decir, en este momento yo tengo una alta tasa que no es verdad, no es que ese porcentaje en base a la población, sino que es en base a la población testeada, es decir, la población que tuvo una prueba. Claro, esto con los PCR que tengo, y es lo que se me está muriendo a mí en mi sala de hospitalización y en mi sala de unidades de cuidados intensivos. Sabemos que se están haciendo muchas pruebas rápidas, los laboratorios están haciendo pruebas de anticuerpos también, anticuerpos totales, y tenemos algunos datos, todavía no lo vamos a compartir con ustedes hasta que estemos seguros cómo vamos avanzando. Pero hasta ahora se está dando que entre un 10 y un 15% de toda la población testeada ha sido positiva. Doctor, entonces, y sobre eso precisamente, un dato interesante. Platiquemos sobre el tema de los laboratorios. ¿Dónde tengo que hacerme la prueba? Ahora me llegan las invitaciones de Facebook, lo venden en tiendas, lo venden en casas, lo venden en todo lado, de que me venden la prueba rápida. ¿Y esa prueba rápida qué me garantiza? Sí, Mari, primero disculpando porque esa fue una de las últimas preguntas, creo que la última que nos hicieron ayer y no la contestamos, ¿no? A ver, las pruebas, hemos venido diciendo aquí en los programas que las pruebas hay que hacerlas con los laboratorios autorizados. No se puede hacer ninguna tienda. No se puede hacer ninguna prueba en una tienda, en un laboratorio que no esté autorizado, en un consultorio. No se puede hacer. Las pruebas rápidas tienen un porcentaje, de sensibilidad y especificidad. Las pruebas anticuerpos un poquito más, pero tiene que estar hecha con personal profesional, con personal entrenado, con el plasma. Entonces, y con equipo, no es una cosa, porque a veces pienso que como yo voy y me tomo una prueba de embarazo y la prueba de embarazo la compro yo y la utilizo yo, así igualito, una prueba rápida. Y eso no es así, doctor. No, no es así. En el momento hay clínicas nuestras aquí en Santo Domingo que lo están haciendo, la clínica Araujo, la clínica Santiago, la clínica, creo que Vista para Todo. Santa Anita, laboratorio, o sea, hay un grupo de laboratorios, podemos poner la lista. Vamos a pedir el ACES, el oficial, para que nos diga cuál es. Para que nos dé la lista oficial y ponérsela a todos nuestros televidentes para que vean los lugares autorizados en nuestra provincia para hacerse pruebas de anticuerpos. Ahora, no es que y PCR también, hay algunos del laboratorio Zurita, la clínica Araujo, Vista para Todo, que están haciendo también pruebas de moleculares. Ok, pero no es eso de que yo me saco un poquito de sangre, le pongo y ya tengo que esperar. Porque necesito saber, doctor, hasta la cantidad de sangre que debo colocar. Y no es sangre, sino es plasma.
No es lo ideal hacérselo en sangre periférica, no es lo ideal. Bien, hay fabricantes, hay quien está dando la prueba que el fabricante dice que te la puedes hacer ahí, pero no es lo ideal es con el plasma. O sea, centrifugar esa sangre, sacar el plasma y aplicar una cantidad de microlitros de plasma y nos ayuda a que la prueba sea más sensible y más específica. Y me vaya a decir la verdad. La verdad. Recuérdese que estas pruebas tienen un porcentaje negativo y de positivo, de falsos negativos y falsos positivos. Entonces, mientras se haga con la calidad requerida, entonces yo voy a poder orientarme mejor con mi paciente. Buenos días, tengo a mi hija de 12 años, es asmática. ¿Debería cambiarme de casa? Dice ella. Bueno, un paciente asmático debe tener una casa que esté ventilada por su propia enfermedad crónica. Una casa ventilada, no debe estar cerrada, evitar todo lo que genera alergenos, ¿no? El polvo, tiene que limpiarse a la hora de limpiar, yo no debo sacudir, debo limpiar con agua. Sí, eso es para la propia enfermedad. O sea, un paciente asmático debe estar en un espacio abierto, ventilado, donde no haya mucha humedad, no haya mucho polvo, por todas sus condiciones de su enfermedad crónica. Si tengo COVID, ¿me puedo volver a contagiar? Bueno, eso está, como decíamos, Mari, están avanzando las investigaciones a un paso acelerado, pero también con muchas controversias. Han salido muchos estudios de anticuerpos, se sigue, pero todavía no hay nada, o sea, que nos dé la ciencia exacta del comportamiento. Hay pacientes que no han generado anticuerpos, se ha visto, la mayoría sí ha generado anticuerpos. Se está hablando también ahora de inmunidad cruzada, donde además está generando linfocitos T. Y pacientes que han estado anteriormente, que se pusieron con otros coronavirus, que se parecen a este, se está diciendo que generan una inmunidad cruzada a partir de los linfocitos T. De las inmunoglobulinas se está viendo que hay pacientes que tienen inmunoglobulinas de baja calidad, que no neutralizan el virus, entonces puede ser que haya contagio, pero esto todavía hay un segundo contagio. Después de tú haberte contagiado, sí no genera anticuerpos o generas anticuerpos de baja calidad, pero esto todavía está en estudio. Está en estudio y no podemos dar una respuesta exacta del comportamiento de la inmunidad. Buenos días, después de que tenga el COVID, ¿en cuánto tiempo más debo esperar para convivir normalmente con mi familia? Bueno, ya después que ya dije, como promedio ustedes ven que en el modelo matemático dice que son 15 días. Nosotros, si tuvo un comportamiento asintomático leve, debo estar por ahí. Si tuvo una mayor carga viral y tuvo una hospitalización, estuvo en una unidad de cuidados intensivos, puede ser 14 días más, un segundo periodo de incubación. Ya después de un segundo periodo de incubación, ya yo puedo tranquilamente, me realizo mi prueba de anticuerpos para ver mi inmunidad, pero ya sé que mi PCR es negativa y yo no debo infectar a nadie. Perfecto. Yo salí positivo, pero no tengo síntomas. ¿Cuál es su recomendación? Claro, un paciente asintomático. Un paciente con PCR positivo, me imagino PCR positivo asintomático, son la mayoría. O sea, casi el 80% entre asintomático y leve. Ya les decía que hay países que están dando asintomático casi el 60%. Pero bueno, la ciencia exacta es el tercio de todos los pacientes los que están saliendo asintomáticos. No tuviste la enfermedad, no tienes que en este momento hacer nada ni en tema de medicamentos, no se debe tomar ningún medicamento porque fui un paciente asintomático. Sí, seguir mejorando mi salud con una dieta balanceada, con ejercicio, no ingerir bebidas alcohólicas, no fumar, lo que decimos, ¿no? Doctor, en la provincia, y hay un dato interesante que es emitido por el Ministerio del Interior y en este caso por la Gobernación. En Santo Domingo, las personas en la provincia como tal, nos dice un total de personas fallecidas 95, pero nos dice adicionalmente se registran 51 fallecidos probables, es decir, más del 50%. ¿Por qué no a estas personas las denominan que fallecieron probablemente por COVID y no se puede confirmar? Porque son pacientes que, o sea, al morir tuvieron, o sea, clínicamente la sospecha de la enfermedad, pero no se les pudo tomar la muestra. O sea, no tienen el diagnóstico de laboratorio. Okay. Recuérdese que para yo hacer un diagnóstico confirmado necesito, recuérdese lo que le he explicado aquí, un diagnóstico clínico, epidemiológico, de laboratorio y diferencial. Se hizo el diagnóstico clínico, epidemiológico, se sospecha que murió por COVID, pero no se le tomó la muestra. Por eso son casos probables. Los casos que están hablando de nuestra provincia son los que tienen dirección de nuestra provincia. Perfecto. Buenos días. ¿Cómo sé si yo tuve o me dio la enfermedad, ya que un examen me dio como dengue? A ver, si al principio de la enfermedad, ya decíamos, los primeros días se está viendo que se confunde específicamente con el dengue. Da fiebre alta, da dolores articulares, dolores musculares, cefalea. Y bueno, después empiezan a salir otros síntomas, ya como la pérdida del olfato, del gusto, escalofrío, temblores.
y tos, que nos orienta más hacia la enfermedad respiratoria. Si yo tuve una prueba que me dio IgM dengue, no sé la prueba que se hizo, pero si me dice que tiene dengue, recuérdese que todas estas pruebas de anticuerpos, la de dengue, hay que hacerla igual al 6º día. Si yo hago la prueba de anticuerpos antes, puede ser un falso positivo. Okay. Entonces, puede ser, si me dio dengue y es un IgM confirmado que está el 6º día y tengo la sintomatología y tengo la epidemiología, puede ser que se diagnostique como dengue. Ok, nos preguntan cuáles son los laboratorios autorizados. Tengo una lista que no es la actualizada, vamos a pedirla para mañana, pero está LabNet, Laboratorio Clínica Santiago, Labomex, Microanálisis, Unidice, San Marcos, Laboratorio Clínica Araujo, Nova Sedigma, Nova Análisis, Argo Medicina, Maite Lab, Laboratorio Santa Clara y Almedic, en ese momento que tengo la última actualizada. Usted dio algunos adicionales, doctor. Sí, no, ahí está, no, los que yo dije están, todos los que están. Ok, ¿y el valor aproximado de esta prueba, de una prueba rápida y una prueba del PCR? Bueno, individualmente los laboratorios la tienen entre 40 y 45 dólares, y la prueba de PCR entre 110 y 120 dólares. Ya por empresa, por convenios que se están haciendo con empresas, a la hora de la reincorporación económica, sí conocemos que los precios disminuyen un poco, entre 30 y 35 las pruebas de anticuerpos. Hola, buenos días. Yo tengo 12 días con síntomas, creo yo, pero por otro lado nos dice, tengo algunos síntomas y no me produce comer nada y tengo diarrea. ¿Podrían ser síntomas? Tengo algo de fiebre también. Bueno, si tiene fiebre, recuerda que la fiebre es un síntoma fundamental. Si tiene fiebre, si tiene diarrea, si tiene decaimiento, hay que precisar bien cuándo empezó. O sea, la fecha de primeros síntomas. Aquí nos está diciendo que tiene 12 días. Bueno, todavía puede salir la prueba PCR positiva al COVID, al SARS-CoV-2. Debe hacerse las pruebas, hacerse una prueba PCR, es lo indicado. ¿Es el vómito o la náusea un síntoma del coronavirus? No es de los más frecuentes. Ha habido pacientes que sí han tenido vómito, náusea. Los hemos recogido, pero son muy infrecuentes. O sea, estamos recogiendo más otros síntomas que las náuseas y el vómito. ¿Por qué motivo no se realizan autopsias a los muertos para saber la realidad del COVID? Estamos a ciegas. A ver, hay países que lo han hecho. China hizo muy poco. Italia fue el que más trabajó con las autopsias. Eso de cada país dispone. Nosotros dispone si hacemos las autopsias o no. A todas las enfermedades, bueno, siempre. O sea, como médicos conocemos que tú haces una autopsia y tú puedes tener más conocimiento de lo que está pasando, porque ahí son diagnósticos confirmados. O sea, la autopsia es, en el tema ya de tú conocer el comportamiento, te ayuda mucho. Ya esas son disposiciones del Ministerio Nuestro de Salud Pública, si la hacemos o no. ¿Quién fue el que más la hizo? Italia fue el que más la hizo. Finalmente, doctor, ¿el COVID puede provocar una trombosis? Mi hermano tuvo COVID y hace una semana le dio trombosis. Sí, puede. Una de las complicaciones se ven más al principio. Recuerden que esto es una infección y después una inflamación. O sea, después la parte inflamatoria y toda esta tormenta de citoquinas son las que complican al paciente. Sabido al principio sí que puede ser frecuente los daños a nivel de los vasos y puede ser la trombosis. Ahí nosotros, cuando sospechamos el paciente, siempre aplicamos algunos predictores, ¿no?, que nos ayudan a pensar en eso. Uno es el dímero D. Que el dímero D está por encima de los valores referenciales. Podemos pensar que el paciente puede tener riesgo de trombosis y es un paciente que se anticoagula. Ahí es donde usamos los anticoagulantes. Doctor, se nos fue el tiempo y no pudimos hablar de cuáles son el protocolo para ingresar a casa. Nos queda pendiente para mañana, doctor. Sí, mañana vamos a hablar entonces, vamos a empezar después de las estadísticas, de compartir rápido las estadísticas, vamos a hablar de los dos protocolos. O sea, vamos a hacerlo uno solo, el protocolo de manejo en casa, salida y entrada a la casa y el manejo de los alimentos. Podemos unirlo los dos y hacerla. O sea, para que ustedes conozcan en realidad cómo debemos hacer las cosas. Cómo tenemos que entrar a casa y tengo la menor posibilidad de ingresar el virus también. Doctor, como siempre, muchas gracias por su tiempo y compartir sus conocimientos. Bueno, decirle a nuestra población de que tenemos que extremar las medidas de bioseguridad. Tenemos que disminuir esa probabilidad de contagio que nos dicen los modelos matemáticos. Entonces, hay que tratar de seguir manteniendo el contacto físico más de 2 metros, hay que seguir poniéndose mascarilla, hay que seguir lavando las manos. Y además evitar el conglomerado y evitar los espacios cerrados. Ahora no se pueden hacer fiestas, ahora no nos podemos reunir. Viene el Día de los Padres este domingo. Por favor, un llamado. Tenemos que hacer las cosas bien hechas, si no nosotros podemos aumentar los contagios y podemos aumentar el número de fallecidos. Que su regalo a papá no sea cuidado con el enfermedad. Próximo domingo. Ya tuvimos una experiencia que no fue la mejor con el Día de las Madres.
Sabemos que viene el domingo, Día de los Padres, y la gente sigue, mucha gente que siguen celebrando sus cumpleaños, se siguen reuniendo, siguen violando todo lo establecido por el COE provincial y por el COE cantonal. Doctor, muchísimas gracias. Mañana seguimos hablando entonces tempranito sobre este tema del coronavirus, aprendiendo del coronavirus. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, el doctor Alexis Pérez, que es nuestro asesor en este medio de comunicación, en nuestro segmento Aprendiendo de COVID, todas las mañanas desde las 8:30 de la mañana. Usted nos puede escribir y podemos aprender y podemos disipar las dudas que usted pueda generar. Nos despedimos gracias a nuestro auspiciante Inmunotex. Recuerde, usted puede contactarse al teléfono 09-897-591-27. Repetimos, está en pantalla, por favor, ahí, 09-897-591-27. Y usted tiene en diferentes colores. Aquí es una blanca, que es la que le voy a colocar hoy, una rosadita también, amarilla, azul, para que usted esté muy bien combinado también con su ropa, porque claro, tenemos que brindar seguridad, pero nadie dijo que no podemos estar a la moda. Inmunotex le brinda la seguridad que usted necesita, aparte que le cubre absolutamente todo el rostro, y mientras más cubierto, muchísimo mejor. Nos estamos despidiendo. Que tengan un excelente resto de día.